¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa número 38 del Mundo desde el Sur. Soy Maximiliano Sbarbi Osuna, desde Buenos Aires, y me acompaña mi amigo y analista internacional, Raimundo Greguardi, de Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar, que siempre es un placer saludarte. ¿Cómo ha estado esta semana? Bien. Esperando, ya en Semana Santa, esperando la Pascua y bueno, como siempre, siguiendo los acontecimientos internacionales, porque este programa no se detiene de analizar noticias internacionales. No, acá no hay pausa. Puede haber un feriado o lo que sea, pero siempre estaremos con el mundo desde el sur. Exactamente, sí. Bueno, quisiera empezar con Venezuela, porque se cumplen 20 años del derrocamiento de Hugo Chávez, este derrocamiento fallido que duró 2 días, en el que estuvo secuestrado, y el 11 de abril, el 14, se cumplen 20 años de que regresó al poder. Recordemos que había reformado la Constitución por el voto popular, había llegado por el voto popular después de un intento de golpe fallido en el 92 del comando de paracaidistas, pero se había convertido en un hombre democrático y había tenido los bloqueos norteamericanos, bloqueos también de sectores patronales, industriales. En 2003 luego bloquearon la industria petrolera, que le causó un daño enorme a la economía venezolana. La oposición, en sintonía con Estados Unidos, con Colombia, siempre ha intentado destituirlo, boicotear las elecciones. Ha llegado, por lo menos, por ejemplo, de las elecciones parlamentarias se ausentó en 2005 la oposición. En definitiva, siempre se intentó desestabilizar a una figura como Chávez, que cambió muchas cosas en Venezuela, en este momento vemos que su proyecto a largo plazo fracasó desde el punto de vista social, pero en ese momento trajo muchas cosas que antes no tenían los venezolanos, como por ejemplo acceso a viviendas. El programa de vivienda fue muy importante, el programa Misiones fue muy importante, que era de ayuda alimentaria a los sectores más carenciados. Quería recordar este derrocamiento de Hugo Chávez, que se cumplen 20 años. Sí, es un personaje importante del siglo XXI en Sudamérica o América Latina. Como todos estos personajes conocidos con luces y sombras, yo creo que hizo cosas bien y otras no muy bien, pero creo que se caricaturiza mucho para un lado o para el otro su figura, y me parece que al final en lo social hubo avances, pero también hubo otros retrocesos en libertades, pero eso no es tema de debate hoy, ¿no? Exactamente. ¿Vos tenés alguna otra noticia? Sí, claro. Aquí mismo, en Sudamérica, voy a hablar sobre la Comunidad Andina, algo que pasó. Brevemente, la Comunidad Andina, para los que no lo saben, es un bloque de integración que surgió en 1969 con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, y que en aquel entonces fue integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Posteriormente se uniría a Venezuela y Chile se retiraría en 1976, ¿ya? ¿Qué pasó ahora? Hace algunos días atrás, estamos hablando de la semana pasada, el 10 de abril, los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio de los 4 países, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se reunieron además con el secretario general de la CAN, ¿ya? Uh-huh. La principal medida fue apoyar la creación del Comité Andino de Autoridades Gubernamentales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El objetivo de esto es institucionalizar una instancia de coordinación de políticas públicas a favor o favorable a los 9,8 millones de ciudadanos andinos indígenas. La idea de este comité es impulsar políticas, estrategias y programas de promoción de la participación, el desarrollo y los derechos de los indígenas, ¿ya? Y también algo fundamental, este comité permitirá dar visibilidad o visibilizar a la contribución de los indígenas en temas como el cambio climático, conocimientos tradicionales y preservación de las lenguas. O sea, yo destaco una cosa fundamental:
se está integrando en la visión de las políticas públicas que van a luchar contra el cambio climático a la visión que tienen los pueblos indígenas en este tema. Me parece súper interesante. Es interesante, además, es positivo que estén en sintonía estos países de la comunidad andina, porque se visibiliza y se pone en primer plano las necesidades y las visiones de las comunidades indígenas, que muchas veces se los dejan de lado en las políticas públicas. Y que son justamente muchas veces los que sufren por la destrucción del medio ambiente, porque ellos, algunos viven en zonas rurales. Exactamente. Bueno, yo tengo acá otra efemérides. El 14 de abril, jueves, se cumplen 8 años del secuestro de Chibok en Nigeria. ¿Te acordás las de 276 estudiantes de un colegio femenino en Nigeria, sí, que fueron secuestradas por la guerrilla Boko Haram? Sí, me acuerdo. Bien, bueno, ese fue uno de los tantos secuestros. Ha habido secuestros mayores, pero este generó una campaña internacional. Recuerdo que la dirigía la esposa de Barack Obama, sí, Michelle Obama. Bring back our girls, algo así. Eso, bring our girls back, algo así. Que las traigan de nuevo a las chicas. Bueno, resulta que a 8 años todavía hay 112 niñas desaparecidas. Han sido, bueno, muchas de ellas de 10 años aproximadamente, han sido obligadas a casarse con miembros de la guerrilla. Otras han sido esclavas. Todo esto se sabe porque las que han sido liberadas, tanto por la fuerza como voluntariamente, han contado estas historias trágicas, que no solamente en Nigeria lo produce la guerrilla Boko Haram, sino, como hablábamos en otros programas, hay bandas criminales no islámicas que también secuestran niños de los colegios para estas actividades, ¿no? De esclavitud y bueno. Sí, recordemos que además en algunas partes de África se secuestran, voy a hablar ya de adolescentes, las cuales después son llevadas a Europa para trabajar como prostitutas. Sí, es tremendo eso. Son unas mafias que operan ahí, ¿no? Y terrible. Claro, son mafias. Bueno, acá son 276 secuestradas, 112 todavía no aparecen, el resto ya fue liberado. Bueno, el ícono del secuestro de niñas fue este secuestro de Chibok en Nigeria. La brutalidad de Boko Haram, en caso que haya sido Boko Haram, y si no, de estas mafias que operan en diversas partes de África, pero también del mundo, porque como dijimos, están conectados con otros continentes, y en el caso de estas mujeres o niñas o adolescentes que son convertidas en prostitutas, se van a otros países. Es realmente devastador escuchar este tipo de noticias en el mundo actual. Sí. Nos vamos acostumbrando, pero es terrible. Claro, eso es lo peor, que uno se acostumbre y las pasa por alto. Sí, mira, voy a irme a otra parte del mundo, a Asia, al Asia-Pacífico específicamente. Resulta que se reunieron la semana pasada emisarios de Filipinas y Japón, específicamente los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, en la primera cumbre 2+2, ¿ya? Es la segunda vez que Japón tiene una cumbre de este tipo con algún país asiático. Primero fue con Indonesia, ahora con Filipinas. Sí. Básicamente hablaron sobre el tema de la seguridad, el expansionismo chino, y acordaron seguir aumentando la cooperación en asuntos de defensa. La reunión finalizó con una declaración en la cual ellos denuncian lo que está haciendo China en el Mar del Sur de China, que es principalmente dicen que son reclamos marítimos sin ninguna base legal, la militarización que está haciendo China en esta parte del Océano Pacífico, las medidas coercitivas que está tomando China y las amenazas o el uso de la fuerza por parte de China en esta zona. Me llama la atención Filipinas porque el presidente Rodrigo Duterte, muy polémico, no era tan contrario a China como sus antecesores. Sigue gobernando él, ¿no? Justamente, de hecho él ha sido considerado un buen socio de China. Y además que recordemos que Filipinas depende mucho del comercio con China. Claro. Tiene una enorme comunidad china, Filipinas, en su población.
Sin embargo, Duterte, en un mes más son las elecciones presidenciales en Filipinas y se supone que él no va, no sé si no puede seguir, pero todos dicen que van a ser otros dos candidatos los que debieran ganar. Bueno, veremos cómo se desarrolla estas relaciones Indo-Pacífico con China, y precisamente después de la pausa me voy a referir a un tema similar cuando comencemos con los análisis, que tiene que ver con, si te parece lo adelanto. Sí, mira, una cosa antes, porque quería mencionar, ya que está hablando de eso, que sí. China tiene problemas en esta zona del mundo, ¿no? Con Filipinas, Vietnam, Brunei, Malasia, Indonesia y Taiwán. Claro, exactamente. Me adelanté un poco. Sí, voy a hablar de eso, sobre Taiwán. Si se puede repetir lo que está sucediendo en Ucrania, que Rusia, invadió una gran parte de Ucrania, si se puede repetir con el tema de Taiwán. Si China puede invadir Taiwán y si Estados Unidos se está preparando para eso, o es una teoría conspirativa. Va a ser una gran pregunta y un gran análisis, así que les pedimos que sigan conectados porque a la vuelta de la pausa Maximiliano nos contará todo esto, ¿no? ¿Cómo no? Adelante. Estamos de regreso ya con el segundo bloque del programa de hoy, programa número 38 ya, en plena Semana Santa. Maximiliano, nos va a hablar de Taiwán, de China, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, me voy a referir al grupo AUKUS. El grupo AUKUS es una alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, que es una alianza tecnológica, de ciberseguridad, de computación cuántica y militar. Precisamente el objetivo es contener a China, no es un objetivo oculto, es ese principalmente el objetivo. Pero respondiendo a la pregunta si es posible que China invada Taiwán como hizo Rusia con Ucrania, bueno, según Taiwán, en 2025 China podría invadir Taiwán. Japón le recomendó a Estados Unidos que use su territorio para ubicar armas nucleares que apunten a China. A Japón, que fue víctima del terrorismo nuclear norteamericano, porque otra palabra no se me ocurre, le pide a Estados Unidos que instale misiles nucleares para disuadir a China de cualquier ataque a Taiwán o cualquier expansionismo como el que hablabas recién en el mar de la China Meridional o en el mar de Japón. En este año, el 2022, se va a llevar a cabo el 20º Congreso del Partido Comunista, en el cual se va a elegir al próximo presidente chino. Xi Jinping, el actual líder chino, ya está por terminar su segundo periodo. En general, más de 2 periodos no pueden tener los presidentes chinos. Sin embargo, se reformó esto en el último consejo, en el cual Xi Jinping o cualquier presidente puede aspirar siempre y cuando se lo elija, el Consejo del Partido Comunista lo elija, puede aspirar a innumerables mandatos, indefinidos. El tema entre China y Taiwán no es igual no es comparable con el de Rusia y Ucrania, principalmente porque en caso de una invasión de China a Taiwán, los movimientos no pueden ser sigilosos como fueron los de Rusia, que hasta los mismos ucranianos dudaban, por lo menos de la boca para afuera, de las intenciones de invadir de Rusia. Nos tomó a todos por sorpresa esa invasión. En cambio, en Taiwán tendría que, como es una isla, tendría que preparar grandes movimientos marítimos que pueden ser detectados por la inteligencia y por la capacidad defensiva de Taiwán, que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y también por satélites. Así que no puede pasar desapercibido un movimiento semejante. Además, un pequeño detalle nomás solamente. Sí. Estos movimientos marítimos además se tendrían que realizar en una zona, en un mar, que ya genera y ya está generando hace mucho tiempo conflictos entre diversos países. O sea, no es como que sea un mar que está tranquilo, ¿no? Y que llega y China pudiese ingresar. Claro, ese mar tiene el potencial de albergar 1/3 de las reservas de gas del mundo.
el mar de la China Meridional también, que aumenta la tensión por esa zona. Por eso tanta geopolítica sobre esa zona, no solamente para contener a China, sino también que hay grandes recursos ahí. Bueno, como decía, el AUKUS tiene esta función de contener a China, pero no solamente esa, sino que también días atrás, la semana pasada, Estados Unidos suministró misiles hipersónicos a Australia. Algo que ya tiene Reino Unido, tiene Estados Unidos, Australia los está obteniendo ahora de Estados Unidos, y Estados Unidos dice que es porque en 2019 Rusia comenzó con esos misiles, fue el primero en desarrollarlos, lanzó uno en Ucrania días atrás, el 19 de marzo en la zona oeste de Ucrania, como prueba en realidad, porque no hace la diferencia. El misil hipersónico es que muchas veces no puede ser detectado por sistemas antiaéreos defensivos, no tiene otra capacidad más destructiva que esa, digamos, no es especialmente un arma más letal, solamente la velocidad. Y una pregunta, a todo esto, ¿este tipo de arma tiene una tecnología especial o...? Desconozco las cuestiones técnicas, lo que sé es que viaja más de 5 o 6 veces de la velocidad del sonido. Ah, perfecto. Entonces, las armas convencionales no son tan rápidas, es lo único que te puedo decir del aspecto técnico. Perfecto. Luego en 2020 China desarrolló estos misiles hipersónicos, Estados Unidos estaba quedando atrás y decidió dotar a Reino Unido y a Australia de estos misiles. Previamente, en septiembre del año pasado, dotó a Australia de submarinos propulsados por energía nuclear. No sé si te acordás que esto causó la gran polémica, los submarinos. Exacto, una gran pelea diplomática con Francia, porque Australia le había contratado a China unos submarinos nucleares también, pero por un monto bastante alto. Lo tenía por acá, pero no lo recuerdo ahora. Alrededor de $70.000 millones. Tuvo que cancelar ese contrato porque prefirió comprárselos a Estados Unidos cuando se formó el AUKUS en septiembre del año pasado. Y a esto me quería referir. El AUKUS no es solamente una alianza militar en contra de China, sino también una forma de dejar a Europa de lado de la competencia de los recursos y de los mercados, principalmente los mercados del Indo-Pacífico, es decir, de los países del Océano Índico y de la costa del Pacífico, la costa oriental del Pacífico, porque se dejó afuera Francia, se dejó afuera Europa, se canceló ese contrato, y también no hay ningún país europeo dentro del AUKUS, y eso que Francia el año pasado envió un buque al Pacífico para tener una presencia militar y también tener una presencia que le asegure fortalecer las alianzas comerciales que tiene con los países del Indo-Pacífico. Sí, en el fondo además, esto es en el fondo una por un lado un 2 por 1, ¿no? Esta disputa con China y la otra de reforzar su poder frente a la Unión Europea. Exactamente, esa es su doble estrategia, la doble estrategia que está llevando a cabo tanto el Reino Unido como Estados Unidos, y utilizan a Australia, que como hemos dicho en programas anteriores, su primer socio comercial es China, pero está en todas las alianzas anti-chinas que existen desde Occidente, está presente Australia, así que veremos cómo sucede esto, y este 2 por 1 que también es dejar a Europa fuera de algunos mercados. Sí, interesante, porque yo recuerdo también que en diciembre del año pasado Australia firmó un acuerdo también de defensa con Corea del Sur. De hecho, un acuerdo de venta de armamento. Así que uno va viendo que, claro, tú hablas del AUKUS, pero los movimientos van más allá de eso. O sea, todos sabemos que está involucrado Japón, ¿no es cierto? India. Claro. Lo vimos en el programa anterior, ¿no? Esta noticia que dimos del acuerdo entre Australia e India. Por lo tanto, claro, creo que yo no soy un experto en el tema, pero me parece que la invasión a Taiwán es bastante más compleja que lo que hizo Rusia, por ejemplo, con Ucrania. Y también hay que mencionar que, y ahí corrígeme si me equivoco, pero en el fondo yo siento, lo que veo, lo que pienso, es que en Ucrania efectivamente había zonas pro-Rusia, mientras que en Taiwán, por lo que uno lee, no ocurre eso. No es que haya un grupo pro-China, sino que todos quieren la independencia hace mucho tiempo.
Claro, seguro. Y algo fundamental, y con esto ya finalizo, es que la OTAN en este momento a Rusia le pusieron sanciones económicas muy grandes. Es muy difícil que esto suceda con China, porque $1 billón de bonos de la deuda de Estados Unidos están en poder de China. Si Estados Unidos llegara a imponerle alguna sanción económica a China de esta magnitud, como se le impuso a Rusia, China podría lanzar al mercado ese billón de dólares en bonos, lo que derrumbaría la economía estadounidense. Así que no es tan sencillo. No, está amarrado a Estados Unidos. Claro, en ese sentido sí. Y la invasión a Taiwán es mucho más compleja que la de Rusia-Ucrania. O sea que hay muchas diferencias. Muy interesante el tema. Hay mucho paño por cortar aún y obviamente lo estaremos siguiendo en los próximos meses. Seguro, seguro. Para el segundo bloque tenemos otro análisis, me imagino. Sí, claro. Nos vamos a ir a África, eso sí. Ajá. A Malí. Bien, bien. ¿Querés adelantarnos de qué se trata? Vamos a dejarlo como sorpresa. Bueno, el que quiera escucharlo, que se quede. Exactamente. Después de la pausa nos encontramos. Regresamos en el tercer y último bloque del programa número 38. Recuerden suscribirse al Mundo desde el Sur en YouTube para que les avise cuando hay un programa nuevo. Bueno, como nos adelantó Raimundo, contanos qué está sucediendo en Malí, que nos dejaste, a los que nos quedamos escuchando, nos dejaste con la intriga. Sí, quería dejar intrigados, la verdad, así que estoy contento por haber cumplido con el objetivo. Muy bien. Lamentablemente es una mala noticia lo que tengo que comunicar, lo que vamos a analizar. Se publicó un informe de Human Rights Watch en el cual estableció algo que ya se venía comentando ya en los medios, en las redes sociales, y es una terrible matanza que ocurrió en Malí. Esto ocurrió a fines de marzo en una localidad que se llama Moura. Tiene cerca de 10.000 habitantes y está ubicada en el centro del país, de Malí. ¿Qué pasó? Resulta que al menos 300 civiles fueron asesinados por medio de ejecuciones sumarias por parte de... eso es lo que se está investigando, pero se supone que fueron asesinados por las Fuerzas Armadas de Malí y por soldados extranjeros, y todo apunta hacia soldados rusos. Sí, es notoria la cooperación que tiene este nuevo gobierno de Malí, ya lo hemos analizado, con Rusia tras la retirada de Francia, pero ¿qué tan verídico puede ser esto? ¿O es otra forma de demonizar a Rusia para desinformar y hacerla responsable de todas las tragedias que ocurren? Yo leí el reporte completo y me parece que en esta ocasión es algo verídico. Me parece que ya no es parte de una campaña mediática, porque están los testimonios de muchas personas. Y, por ejemplo, respecto del tema de los soldados extranjeros, ahí mencionaban que eran soldados blancos que no hablaban francés. Entonces, y eso lo dijeron diversas personas que vivían en esta zona. Además, todos, como tú dijiste, sabemos que las milicias de Wagner, por ejemplo, están en Rusia desde diciembre. Claro. Ahora, todo esto está esto no hay nada confirmado oficialmente todavía. O sea, oficialmente se ha entregado esta información y que todo apunta a que efectivamente fueron miembros de las Fuerzas Armadas de Malí y soldados extranjeros. ¿Ya? Digamos, el haber apuntado a civiles de un pueblo tan chico es para causar impacto, me imagino, porque o formaban parte de alguna organización armada opositora, o por qué contra estos civiles. Aquí es, esta es una zona en la cual ha habido, en el centro del país, donde ha habido mucha violencia de diversa índole, intercomunitaria, étnica y obviamente
terrorista y también del Estado contra los civiles. Así que no es que sea una cosa, un punto en medio de una zona donde no ocurre esto. Para mí va en línea con lo que viene pasando. Lo que pasa es que solamente llama la atención porque fueron ejecuciones sumarias. Aquí los testigos mencionan que agarraron gente, los llevaron a una pared y los asesinaban con un tiro en la cabeza, por ejemplo. Claro. Muchos de ellos eran sospechosos de ser terroristas, ¿ya? Pero algunos no. Y lo que ha dicho diversos organismos internacionales es que incluso si es que eran sospechosos o si es que derechamente eran terroristas, eso no debe ocurrir. O sea, lo tendrían que haber metido apresado y hacerle un juicio. Claro. Es la peor matanza que ha ocurrido en Malí en los 10 años de conflicto que lleva este país. O sea, en un país en el cual ha habido mucho horror, esto ya pasa todos los límites. Yo, por ejemplo, voy a leer brevemente un testimonio de alguien. Dijo: viví un momento de gran terror. Cada minuto, cada segundo yo pensaba que me tocaría a mí, que vendrían a buscarme y me ejecutarían. Incluso después que me dijeron que me podía ir, tenía miedo a que fuese una trampa. Caminé despacio, tomé mi mano, me la puse en el pecho, aguanté la respiración y simplemente esperaba que una bala atravesara mi cuerpo. Es tremendo, es estremecedor ese relato. Estremecedor, o sea, ya hay cientos de relatos así. La gente contaba, otro relato cuenta que estaba hablando con alguien y que de repente se llevaron a esta persona y a los 2 segundos ya estaba muerto. Claro, cosa tremenda. Los grupos yihadistas que operan en la zona también no pueden tener responsabilidad, o ya es seguro que fue el ejército de Malí. El reporte indica que fueron las Fuerzas Armadas de Malí y estos soldados extranjeros. Hay que decir que en Malí operan hace mucho tiempo grupos terroristas, principalmente que están ligados a 2 grandes grupos, que son Al-Qaeda en el Magreb Islámico y al Estado Islámico del Gran Sahara, ¿no? Claro. Y hay distintas disputas. Acá hay, como dije hace un rato atrás, violencia intercomunitaria, violencia de fuerzas estatales contra civiles, violencia de grupos terroristas. Además, hay que decir que en los últimos 2 años la cantidad de muertes ha aumentado de forma impresionante en Malí y en el Sahel en general, y se trata de una especie de zona de nadie, donde no hay ley. Entonces, realmente estas matanzas muchas veces ni siquiera se conocen. Claro, no hay ley, principalmente. No, te decía que no había ley cuando había democracia. Ahora que hubo un doble golpe de Estado, menos todavía. Muy complicado, el Estado está partido, hay zonas que las controla el Estado, otras que no. Recordemos que este conflicto además hubo un golpe de Estado, ¿no es cierto?, hace 10 años atrás en Malí, y esto significó que al mismo tiempo los separatistas o independentistas de la Azawad, una zona del norte del país, lucharan por su independencia. Después, aprovechándose de este caos, ¿no?, en que no había gobierno, que había un golpe de Estado, que estaban los separatistas, ingresaron los terroristas, que además venían de Libia. Entonces realmente es una tierra de nadie. Eso es lo que te iba a decir. El origen de todo es la caída de Gaddafi en 2011, porque muchos de estos grupos se hicieron con los arsenales que abandonaron directamente los partidarios de Gaddafi, y bueno, fueron al sur, al Sahel, a tomar estas zonas, el Azawad, que me acuerdo que además de los grupos terroristas también se habían establecido en el norte los Tuareg, que tengo entendido no son movimientos violentos, sino que tomaron el norte. Esos son tribus nómades, si no me equivoco, ¿no? Sí, mira, claro, como tú dices, llegaron desde Libia, y además hay que agregaría una cosa: llegaron armados, porque Gaddafi en su etapa final trajo mercenarios justamente de Chad, de Malí, de diversas partes. Y estos Tuareg, que sí, históricamente fueron tribus nómades, ¿no? Y que siguen todavía moviéndose, viven también del comercio y otras actividades. Ellos, si mal no recuerdo, ha habido 5 rebeliones Tuareg en el Sahel. Esto lleva más de un siglo.
¿ya? Y claro, cada cierto tiempo aprovechan ciertas coyunturas y piden la independencia. Ahora esto fue bastante complicado porque después hubo facciones de los Tuareg que se alinearon con grupos violentos, otros se fueron por el lado pacífico, algunos que dialogaron con el gobierno. Bueno, se firmó un acuerdo, el acuerdo de Argel, en 2014-2015, o sea, es bastante complejo el escenario. Sí, y después, bueno, apareció Francia con la operación Barkhane, que ahora se retiró hace poco y dio paso a este gobierno golpista con el apoyo de Rusia, como decías recién. Exactamente, son muchas variables involucradas, muchos actores internacionales que se han ido involucrando también. Agreguemos que a esto se suman otras coyunturas como el cambio climático, entonces realmente es una situación grave. Y quisiera terminar diciendo que aquí principalmente mataron a personas de dos etnias, que son los Peuls y los Fulani. Los Peuls son principalmente pastores. ¿Por qué? Porque estas dos etnias son las que normalmente han tenido problemas con el gobierno de Malí y también con otras etnias. Así que también aquí se puede abrir la investigación hacia una teoría que quizás, una hipótesis, que quizás pueda pensar, establecer que esto obedece también quizás a no solo un asunto de lucha contra el terrorismo, sino que también una pasada de cuentas por las disputas étnicas. Una venganza, sí. Los Fulani es una etnia histórica, no solamente de Malí, sino de esa región de África Occidental. No sabía que estaban enfrentados con el gobierno, así que muy buen dato y bueno, seguiremos esto de Malí a ver si esto tiene alguna condena o si termina como tantas masacres que ni siquiera conocemos que se han producido porque no trascienden. Exactamente, ojalá que esto se dilucide bien y que quienes sean responsables sean llevados a los tribunales y bueno, y que Malí de una vez por todas encuentre la estabilidad política, social y económica. Seguramente, ojalá que eso suceda. Y ahora te tengo que dar una mala noticia, no tan mala como la que acabas de dar vos, es mucho más superflua, mucho más banal, que terminó el programa, llegó a su fin y con eso nos tenemos que ir. Bueno, ya estoy acostumbrado a esta mala noticia, así que no me sorprende, pero siempre a uno lo deja un poquito triste. Sí, así es. Pero nos vamos a encontrar de nuevo la semana que viene y este fin de semana de Pascua no vamos a descansar porque vamos a seguir leyendo, analizando, buscando información para enriquecer el programa. Exactamente, y le deseamos a todos un buen fin de semana, sean cristianos o no, disfruten este fin de semana de descanso, de reflexión. Nunca está de más reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo y sobre lo que uno puede hacer para mejorar, ¿no? Exactamente, sí, opino lo mismo. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.